podrá ingresar cuando las concentraciones de glucosa en sangre sean bien altas. ¿Y en qué condición fisiológica las concentraciones de glucosa son así bien altas? En alimentación, correcto, en alimentación. Eso es importante también porque, bueno, se asegura que la glucosa en alimentación ingresa a las células beta y sabemos que esa glucosa se va a una oxidación total, que en esa oxidación total, ¿qué se genera? ATP. ATP. Y ese ATP entonces es capaz de regular ¿qué cosa? A los canales dependientes de ATP. ¿Los canales de qué? Potasio. De potasio. Y eso desencadena toda una serie de eventos que al final contribuyen a que de las células betas del páncreas se libere insulina, ¿verdad? Entonces ahí vemos la relación. Aumenta la glucosa en sangre porque hemos comido, hemos pasado por el proceso de digestión, absorción, aumenta la glucosa en sangre y entonces se ve favorecida la liberación de la insulina. Por eso decimos, ¿insulina qué es? La hormona de la alimentación, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo se va a estar liberando entonces insulina? Hasta que los niveles de glucosa entonces bajen. ¿Por qué la glucosa va a disminuir en sangre? Porque la glucosa está ingresando a las células del resto de los tejidos, ¿verdad? Eso es lo que vemos en las células betas del páncreas. En las células hepáticas, ¿por qué también es algo importante? Porque se asegura que a las células hepáticas la glucosa ingrese durante la alimentación. ¿Sí? Ingresa durante la alimentación. También recordemos que la enzima que fosforila a la glucosa en células hepáticas va a ser una enzima que trabaja a una velocidad alta. Así que ya puede fosforilar altas concentraciones de glucosa. Recordemos que la glucosa ingresa por el transportador a las células, pero asimismo se puede salir. ¿Qué evita que esa glucosa se quede dentro de la célula? ¿Cuál es esa reacción? Una fosforilación. La fosforilación. Ya la fosforilación entonces evita que la glucosa se regrese a la sangre. Cuando nosotros comemos y aumentan los niveles de glucosa en sangre, nosotros tenemos hasta 2 horas. Después de 2 horas, las concentraciones normales de glucosa en sangre tienen que ser menor o igual a ¿cuánto? A 140 miligramos por decilitro, ¿verdad? Tienen que ser menor o igual de 140 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si tienen un valor entre 140 y 200? Entonces ya se habla de que la persona tiene un problema en el manejo de los carbohidratos. ¿Qué pasa si ese valor después de 2 horas es un valor mayor a los 200 miligramos por decilitro? Ya decimos que ese paciente es un diabético. Diabético, correcto, un diabético. Entonces, ¿quién es uno de los responsables de que esa glucosa disminuya en sangre? Bueno, el hígado. ¿Por qué? Porque tiene un KM, porque tiene un GLUT que tiene un KM que es sumamente alto. Entonces va a estar funcionando durante la alimentación. El GLUT4, como bien dijo, es el GLUT que está presente ¿dónde? En las células musculares, el tejido muscular y las células del tejido adiposo. Suena que son 2, no, pero imagínense cuántas células musculares hay.
¿Cuántas células del tejido adiposo hay? Pues muchísimas. Y este transportador está relacionado también con la alimentación. ¿Por qué? Porque para que él se coloque en la membrana de las células de los tejidos que hemos mencionado, eso ocurre en respuesta a la llegada de la hormona insulina. A veces nos queda la idea de que solamente las células musculares y las células del tejido adiposo tienen receptores para insulina. Bueno, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que uno de los efectos que se ve en las células musculares y adiposas por la llegada de insulina que se le une a su receptor, entonces es la translocación de los GLUT4. Así que una persona que pues no produce o no libera insulina, entonces los GLUT4 se van a encontrar almacenados en vesículas y eso significa que esas células van a estar entonces en qué condición, en un ayuno, a pesar de que en sangre los niveles de glucosa pueden ser altos, ¿verdad? O sea, la persona tiene una hiperglicemia, pero sin embargo la célula no se entera, ¿verdad? Porque tiene un problema en el metabolismo de la información. ¿Así, Francisco? ¿Algo más? Sí, gracias, profe. Entonces, ¿tengo que aprenderme los valores de Km para el examen? No, no tengo que aprenderme los valores de Km. Si hay preguntas de Km, entonces allí le vamos a estar diciendo los valores de la Km. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Profesora, yo tengo una pregunta en la vía de los eicosanoides, que era que si está bloqueada la COX por el AINES, entonces la lipoxigenasa aumentaría o quedaría igual. A ver, esa es una de las preguntas de taller, ¿verdad? Es el taller de el cólera, ¿cierto? María Cristina. Creo que sí. Sí, profesora, creo que sí. En el taller del cólera. Ah, ok. Pero la pregunta era por el tratamiento. Era algo así, ¿verdad? Que si le daban AINES. Es que necesito que me digas algo más. Ah, va, profesora, es que estoy buscando la pregunta del taller en específico. Ajá, bueno, necesito que me digas algo más para estar más clara en la pregunta que me estás haciendo. A ver si la tengo aquí. ¿La encontraste? Ay, todavía es que se me perdieron como la carpeta donde tenía todos esos documentos. Bueno, pero mientras lo busco, alguien más pudiera hacer su pregunta. ¿Alguien más? Profesora, una pregunta. En el taller de cólera ¿cómo es el otro? El taller del cólera, la, Ajá. ¿cómo era que se llamaba? Disculpe, profesora, la segunda Pertusis. gracias, pertusis.
A diferencia, lo que es que estoy medio que confundía en lo que afecta a las toxinas del pertussis, porque el cólera va a afectar la actividad GTPasa de la subunidad alfa estimulante de la proteína G, ¿verdad? Y es por eso que aumenta todo lo que aumenta. En pertussis lo que está afectado no es en sí esa actividad, sino el cambio del GTP a GDP. Sí, Sí. sí, Ok. tienes Entonces, razón. la, la proteína G inhibitoria eh, también se verá afectada. La inhibitoria entonces no se activa, por eso la vía queda encendida. Ok. Entonces, porque no se da esa transferencia de GDP a GTP, la inhibitoria no se activa y la vía queda encendida. Queda encendida, correcto. Gracias, profesora. ¿Cómo no? Ok, ya encontré la pregunta en específico. Ajá. La pregunta era, ¿por qué un individuo afectado por asma no puede ser sosteniblemente tratado con antiinflamatorios no esteroideos? Sin embargo, así la pregunta que yo tenía era más porque si se bloquea la COX, entonces quedaría solamente la vía de la lipoxigenasa. Entonces, me preguntaba. Te la voy a poner Ujú. aquí. Uy. Ahora sí, ¿la ves? Sí, Está en aquí. Aquí está. Me decías. ajá, si se bloquea la COX, solamente quedaría la vía de la lipoxigenasa. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es que si solo queda esa vía, entonces se vería aumentada la lipoxigenasa. Bueno, es que hay fármacos que pueden inhibir aquí la fosfolipasa 2 y entonces aquí sí se tranca todo, ¿verdad? Pero hay Sí. otros que si inhiben a la COX, entonces es esta parte de aquí y la prostaciclinas, pero queda la parte de la lipoxigenasa como bien estás diciendo. ¿De acuerdo? Sí, pero si esta se vería entonces inalterada. Pero inalterada ¿en qué sentido? ¿Y qué se ve inalterado? ¿Qué? Así, si se bloqueara la COX, ¿Ah? y digamos que hay una lesión vascular y se bloquea la COX, entonces yo pienso que el ácido araquidnoico lo que va a hacer es que va a crear más lipoxigenasa. Entonces esa era mi pregunta, si pasa así o se viene alterada totalmente. Bueno, sería más bien que la lipoxigenasa va a tener más sustrato disponible, no que se va a crear más lipoxigenasa, sino que esta es la enzima. Esta es la enzima, este es el sustrato. Ella tendría, digamos, más sustrato disponible, porque esta vía está bloqueada. Pero de todas maneras, recuerde que la enzima pues tiene cierta capacidad, pero va a tener más sustrato disponible. Ah, gracias, profe. ¿Ok? Bueno, yo le puse a ustedes en el temario que venían las clases que yo les di. También viene el metabolismo del glucógeno. De las clases que les dio el doctor, lo que no vamos a estar preguntando es la parte de la coagulación. ¿Sí? Es la parte de la coagulación la que no vamos a estar preguntando. Bueno, ¿tienen preguntas sobre glucólisis?
Sí, profe, una pregunta sobre esa. Usted dijo que hay tres entidades enzimáticas en la glucólisis que son reguladas. Ajá. Eh, serían las tres fosforilaciones, o sea, la PFK1 es regulada, la piruvato-sinasa también es regulada, pero la que no me quedó tan claro sería la exocinasa también. Exacto, la primera. Sí. Pero no se habla específicamente cómo se regula o sí. Eh, ¿Cómo se regula? Ajá, o sea, ¿qué efectores alostéricos ten? Ah, ok, ya. ¿Sí? Ajá. O sea que la fructosa 6P es efector alostérico negativo. La, sí, Ok, sí, porque ella favorece pues el secuestro de la enzima en el núcleo. Interesante, ¿ah? ¿Cómo se dan cuenta de estas cosas? ok, gracias, profe. Profesora, una pregunta en esa imagen. Es que tengo en mis notas que la fructuosa 1-fosfato inhibe la formación de ese complejo, de la glucosinasa y con la glucosinasa proteína regulatoria. Ajá. Era inhibir la formación del complejo, ¿verdad? Ok, pero cuando me habla de la fructosa, me está hablando de la fructosa 1-fosfato, entonces estamos pensando en la vía del... La fructosa, el metabolismo de la fructosa en las células. Ah, ok. Ok, estamos hablando del metabolismo de la fructosa. Ajá. Pero recuerde que allá hablamos de un caso en especial. Hablamos en el caso del cual hay una alteración. Hablamos de dos alteraciones en el metabolismo de la fructosa. ¿Se acuerdan? Eh, la deficiencia de la aldolasa B, que es la que causa mayor problema, y la deficiencia de la sinasa. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Sí, sí, profesora. Ah, ok, me mencionaba aquí. Este es el que usted está mencionando. La fructosa 1-fosfato. ¿Qué decías de la fructosa 1-fosfato? Es que antes en el PPT, en ese mismo slide, el anterior, decía que la fructosa 1-fosfato inhibe, no esta, sino el otro PPT. Oh, Abajo decía una descripción que inhibe al complejo, glucosa sinasa con la proteína regulatoria. ajá. Entonces, quería entender cómo era más o menos que pasaba eso. Ah, bueno, no era el metabolismo de la, no era el metabolismo de la fructosa, del, sino aquí. Yo me fui por otro lado. Aquí. ¿Aquí es donde me estás diciendo? Ajá, en el otro, en el 18. Es que acabo de decir fructosa 1-fosfato. Inhibe la formación del complejo GKRP. Ah, ok. Bueno, posiblemente para que esté activa la vía, para que ingrese más glucosa y se favorezca también la síntesis del glucógeno, ¿sí? Para favorecer la síntesis del glucógeno. Ok. Así que actuaría más así como la glucosa, la llegada de glucosa, la fructosa 1-fosfato. Exacto. Ok, ok. Gracias, profesora. Una Bueno, pregunta. hay, Ok. hay muchos detalles en este módulo que podemos preguntarles, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil el examen, me parece a mí, que no está hecho así porque realmente es bastante tema y muchas reacciones y muchas vías. Entonces
¿Qué queremos al final que usted recuerde? Espero que lo que yo he pensado que usted debe recordar en el examen sea lo que más recuerde. Me decía el siguiente con la pregunta. Sí, es que abajo parece que la fructosa 1-fosfato inhibe la formación del complejo GK-GKRP. Entonces, eso Ajá. significa que si aumenta la fructosa 1-fosfato, la glicólisis estará aumentada. Bueno, esto significa que la enzima va a estar atrapada. ¿Y esa enzima qué hace? Es la enzima que fosforila la glucosa y que evita que la glucosa se salga, ¿verdad? Entonces, si la enzima es funcional, se favorece la glucólisis, pero también se va a favorecer eh, no solo la glucólisis, sino también la glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque sabemos que si el catabolismo total de la glucosa está favorecido, genera ATP, pero ¿qué pasa con el ATP? No lo puedo almacenar. Entonces, no almacena la célula ATP, pero lo que sí hace es almacenar carbonos. ¿De qué forma? Como glucógeno, y las células hepáticas también no almacenan, sintetizan ácidos grasos y ahí que están poniendo carbonos, ¿verdad? Los sintetiza, más bien no los debe almacenar para que las células hepáticas no se conviertan en células grasa, ¿cierto? Bueno, ¿le quedó claro? Sí, profe, gracias. Profesora, una pregunta, disculpe. La gluconeogénesis en la parte donde explicamos el mecanismo del etanol, del alcohol. Ok. Mi duda aquí es que para la formación de glucosa, como tenemos mucho NADH, ¿verdad? Va a entrar, supongo que vamos a llegar hasta piruvato, ¿verdad? Entonces sabes que el piruvato va a pasar a oxalacetato y el oxalacetato a fosfonol piruvato y así pues para sintetizar la glucosa. Exacto. Lo que va a pasar con el alcohol es que el piruvato no va a pasar por esa vía y va a irse por sus vías alternas, o sea, formación de lactato, etcétera, ¿verdad, profesora? Entonces, eso quiere decir que las enzimas y los productos de la vía de formación de la glucosa van a estar todas como disminuidas. Se puede decir que el alcohol como las inhibe. Bueno, no es directamente el alcohol, el etanol, sino que el etanol, al ser metabolizado, genera NAT reducido, ¿sí? Para producir acetaldehído, y luego para producir acetato, o sea que por cada molécula de etanol se generan 2 NAT reducidos. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, sí. Entonces, es el NAT reducido el que favorece más que la reacción que debe ir de lactato a piruvato no ocurra, porque esa es una reacción catalizada por la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Cómo se llama la enzima? Lactato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Entonces es una reacción de oxidorreducción reversible, ¿verdad? O sea que piruvato más NAT reducido produce lactato más NAT oxidado, ¿sí? Entonces, lo ideal cuando estamos en el ayuno, nuestra primera línea de defensa como vía metabólica para hacerle frente al ayuno es la glucógeno
lisis, pero tenemos una cantidad determinada de glucógeno almacenado. Así que el glucógeno es como la primera línea de defensa, la primera vía que le va a hacer frente al ayuno, mas no es una vía sostenida en el tiempo. La que sí va a ser sostenida en el tiempo va a ser ¿cuál vía metabólica? ¿Cómo se llama? La mencionaste cuando empezaste a hablar. ¿La cuál? La gluconeogénesis, ¿verdad? La gluconeogénesis. No, estoy tratando como de dar un poquito más de información a lo que preguntaste. Es la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis tiene ¿cuántos sustratos para producir glucosa? Tiene 3. Uno de esos es el lactato, ¿verdad? Entonces, lactato que va a pasar, como bien dijiste, lactato que va a pasar a piruvato, pero ese lactato necesita NAT oxidado. Entonces no hay. ¿Por qué no hay NAT oxidado? Porque en la reacción con el etanol se está utilizando NAT oxidado y se genera NAT reducido. Entonces una persona que no come va a estar en un ayuno, pero si ingiere alcohol, entonces el metabolismo hepático del etanol genera NAT reducido y por eso no podemos pasar de lactato a piruvato, porque el lactato necesita NAT oxidado. ¿Hay NAT oxidado? No, lo que hay es NAT reducido. Entonces disminuye allí la gluconeogénesis y la gluconeogénesis produce glucosa. Entonces ese es un individuo que tiene un factor de riesgo de caer en una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el aporte que tiene que hacer el lactato para generar glucosa no se está dando. ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, uno, el metabolismo del etanol genera NAT reducido. O sea que se está gastando el NAT oxidado. Y ese es el que requería el lactato para producir piruvato y luego todo lo que usted dijo, que de piruvato pasamos a ¿qué? A oxalacetato y luego vamos a pasar a fosfonol piruvato y vamos rumbo para utilizar las enzimas reversibles de la glucólisis en la gluconeogénesis como un mecanismo de producir glucosa en el ayuno. Moraleja, no podemos ingerir alcohol en el ayuno. Ajá. Aquí me piden nuevamente que les hable sobre esta. Aquí está. Bueno, el título dice que es una célula hepática, pero adicional podría saberlo de que podría ser una célula hepática porque tiene GLUT2, ¿verdad? Entonces es la glucosa. Como les dije, las concentraciones de glucosa en sangre tienen que ser elevadas para poder que esa glucosa ingrese por este GLUT2. Entonces, en una primera reacción, la glucosa tiene que ser fosforilada en la posición 6. ¿Qué se necesita para que esta enzima se encuentre activa? Bueno, se necesita que en el citosol, según esta lámina, aumente la glucosa. Si aumenta la glucosa, se favorece la salida de la enzima, la glucosinasa, que se encuentra unida en un complejo con la proteína reguladora. Aumenta la glucosa en el citosol, se libera la exocinasa y entonces la exocinasa fosforila la glucosa en la posición número 6.
El aumento de la fructosa 6-fosfato entonces favorece nuevamente la formación del complejo de la glucosinasa con la proteína reguladora en el núcleo, ¿sí? ¿De qué depende esto? O sea, ¿cuándo se da ese cambio? Imagínense, pues dependiendo de las concentraciones. Y las concentraciones van a depender, pues si estamos en un ayuno o en una alimentación, ¿verdad? Bastante sensible las células hepáticas. Entre las funciones, digamos, no fisiológicas, porque el etanol es un metabolito fisiológico. ¿Qué dicen ustedes? ¿El etanol es un metabolito fisiológico? No. Fisiológico es, No, fisiológico es cuando es un metabolito como propio de nuestro organismo, que lo requerimos para producir energía o que lo producimos. Pero el etanol no, ¿verdad? No. Es más, el etanol nos intoxica. Cuando en el curso de bioquímica uno está prácticamente en todos los temas, uno está destacando las células hepáticas, ¿verdad? En todos los temas estamos destacando las células hepáticas, todas las funciones fisiológicas que realizan, pero mire, sin embargo, tanto el etanol como la ingesta de fármacos, todo eso hace que el hígado tenga que tenga funciones adicionales. Entonces, esas funciones adicionales, ¿cuánto afectan las funciones fisiológicas? Interesante, ¿verdad? Pero bueno, es que hay fármacos que tenemos que recibir también como una forma de preservar nuestra vida. Pero es importante respetar las dosis. Los fármacos tenemos que aceptarlos, pero el etanol es algo que requerimos realmente nosotros para vivir. Etanol. No. No, bueno, vamos a ver, ustedes están en el semestre número 3, le falta el cuarto con el quinto, le falta como 2 años o 1 año y medio por ahí para vestirse de blanco. Y cuando se visten de blanco, ¿cómo celebran? Ah, no, pero lo que pasa, profesor, es que en ese momento ya pasamos bioquímica, así que ya eso no es algo importante. ¿Será? Bueno, otra pregunta que me parece que también alguno de ustedes quizás tiene duda es sobre esta. Está aquí. Ay, esta. ¿Cierto? ¿Esa cuál es? A ver quién me explica la laminita esta. Nada más esta reacción de aquí. Voy a ponérsela más grande. Ahí está. Parece como un semáforo. ¿Sí? ¿Alguien la quiere explicar o alguien quiere que se le diga algo sobre esta reacción? A ver, ¿cómo se llama la enzima? PFK1, profesora. Ajá, PFK1, entonces. PFK1 es la fosfofructosinasa 1. Ya sabemos que sinasa significa fosforilación. ¿Y el 1 qué significa? Es fosforilada en la posición número carbono 1. En el carbono número 1. O sea que va a ser este de aquí, carbono número 1. Porque la fructosa estaba fosforilada en el carbono número 6, o sea, este de acá. ¿Y qué dijimos de esta enzima? Mire todo lo que tiene. Ese es el mayor punto de regulación de la glucólisis. Que la enzima es inhibida por el aumento de ¿qué?
ATP por el y aumento, citrato. ajá, de ATP. ¿Este citrato dónde viene? Ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Oiga, pero estamos en escenarios diferentes, porque aquí nos encontramos ¿dónde? En el citosol. La glucólisis ocurre en el citosol. Y el citrato ese se formó muy bien, como dice su compañera, en el ciclo de Krebs, pero eso pasa en la mitocondria. Estamos en escenarios diferentes. ¿Qué me dicen ustedes sobre eso? Pero el citrato puede salir de la mitocondria, porque tiene Exacto. transportador. El citrato puede salir y en efecto lo hace cuando se ve más favorecido ese paso del citrato de la mitocondria al citosol. Cuando hay un aumento en el ATP. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de ATP, como hemos dicho en otros momentos, oye, hay que frenar la cosa porque el ATP no se almacena. Entonces empieza a haber una regulación en la cual ese citrato con esos carbonos van a salir al citosol. Y uno de los mecanismos para disminuir esa cantidad de ATP que se está produciendo es esta. Vamos a bajarle la velocidad a la glucólisis. Si bajo la glucólisis, ¿cuál es el producto de la glucólisis? Piruvato. El piruvato. Entonces, ¿qué le pasa al piruvato? Va a ir disminuyendo. No es que se tranca la vía, que ya no hay reacción. Siempre hay reacción, pero va a ocurrir a una menor velocidad. Entonces, disminuye piruvato. Recordemos que el piruvato entra a la mitocondria, se descarboxila y se produce, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se produce? Acetilcoa. Acetilcoenzima A para que se produzca menos acetilcoenzima A y empiece entonces a disminuir pues el ciclo de Krebs. Eso por un lado. Por otro lado, entonces el citrato en el citosol, como ya usted está estudiando en el módulo número 3, ese citrato en el citosol, porque no es uno, son muchos, ¿verdad? Vamos a tener citratos que van a estar inhibiendo aquí a la enzima, pero vamos a tener otros citratos que van a producir ¿qué cosa? Acetilcoenzima A. ¿Y ese acetilcoenzima A va a ir para dónde? ¿Para la síntesis de qué? Síntesis de ácidos grasos. Imagínense, el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Y el producto de el ácido graso sintetizado puede tener 16 carbonos. O sea que esa sí es una forma de ahorrar los carbonos. ¿Por qué? Porque estoy produciendo mucho ATP y no lo puedo almacenar. Y cuando la célula tiene que sintetizar, las células hepáticas sintetizar pues ácidos grasos, cuando tenemos ingestas altas, ¿en qué cosa? Carbohidratos. Carbohidratos, correcto. Carbohidratos que son almacenados como ácidos grasos, triacilglicérido en el tejido adiposo. ¿Sí? Así que tras ingestas altas de carbohidratos, nosotros guardamos glucógeno, pero ese tiene una cantidad para almacenar. Pero lo que sí podemos almacenar bastante, lamentablemente, bastante, sería sintetizando ácidos grasos que luego salen de las células hepáticas como triacilglicéridos, oiga, transportados por qué lipoproteína. La V qué? VLDL. VLDL, correcto. Pero bueno, eso es como el funcionamiento normal, pero ya cuando una persona tiene como estilo de vida tener esas ingestas altas de carbohidratos, entonces ya se va a ver más favorecido, también depende de su genética. Se puede ver más favorecido es que las células hepáticas se conviertan en células grasas, producto de la alimentación
con ciertas ayuditas de la genética, ¿verdad? Ciertas ayuditas de la genética. Bueno, entonces, ¿cuáles son los metabolitos que favorecen la activación de la PFK1? Bueno, el aumento de la AMP, especialmente el AMP en células musculares. ¿Y si AMP saben de dónde viene? Bueno, AMP, ¿qué significa AMP? Adenosín, monofosfato, adenosín. Monofosfato, exacto, monofosfato. Entonces, lo destacamos en células musculares que utilizan ATP y que cuando ellas utilizan ATP, ¿qué se produce? ADP. Entonces, hay una reacción de ADP más ADP, 2 ADP. ADP más ADP, ¿qué produce? Produce ATP ¿más qué? AMP. AMP. Entonces, el AMP en células musculares, el aumento del AMP en células musculares es un indicio de que necesito sintetizar ATP o que tengo que bajar síntesis de ATP. Necesitas ATP. Necesito sintetizar ATP. Y eso corresponde con esto. Por eso el AMP es un efector alostérico positivo para que esta enzima se active y la glucólisis continúe. En ese sentido, tenemos entonces que recordar estos temas, ¿verdad? El otro que es muy importante, la fructosa 2,6-bifosfato. ¿De dónde sale? Si me dicen fructosa 2,6 y aquí yo tenía 6 y acá tengo 1, ¿cómo se llama la enzima que a partir de fructosa 6-fosfato produce fructosa 2,6-bifosfato? PFK2. PFK2, correcto. Y es lo que tenemos acá. ¿Alguien desea que se le explique algo sobre esta diapositiva? Profesora, la verdad no me queda muy en claro por qué la fructosa 2,6-bifosfato es un efector positivo. Bueno, porque ella es una enzima alostérica para la PFK1, que significa que sea alostérica, un efector alostérico positivo, que son enzimas que además de tener un sitio catalítico, tienen un sitio al cual se puede unir ese metabolito. Y que cuando ese metabolito se une en ese sitio como un efector alostérico positivo, ¿qué pasa con la velocidad a la cual esa enzima va a funcionar? Esa velocidad aumenta mucho más. O sea que la fructosa 2,6-bifosfato funcionaría como si fuera un acelerador. A ver, el citrato funcionaría como un freno. Un freno. O sea que ya tiene sitios donde el citrato puede formar un enlace con ella. ¿Sí? Y disminuye la velocidad de la reacción. Cuando decimos que disminuye o que aumenta la velocidad de la reacción, es muy probable que ese sitio catalítico donde tiene que entrar la fructosa 6-fosfato, porque ella es el sustrato, el acceso de la fructosa 6-fosfato se pueda ver más favorecido o se pueda ver menos favorecido. En ese sentido lo decimos. Entonces, mi pregunta era acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta diapositiva? Muy importante. Yo, profa, no sé si podría explicar, bueno, aclararme las dudas más sobre las enzimas bifuncionales. Ajá. Una enzima, la enzima bifuncional, como lo dice la palabra, es una enzima que tiene dos funciones. O sea, tiene dos sitios catalíticos. La misma proteína, una sola proteína. Y uno se queda pensando y que, oye, bueno, pero ¿y por qué no la separan? ¿Por qué dice que es una si luego hay dos? Bueno, es muy probable que cuando se separa, entonces no funciona. Y ella, por un lado,
es sinasa y por el otro lado es fosfatasa. Entonces la sinasa fosforila y la fosfatasa, ¿qué hace? La sinasa fosforila y la fosfatasa, ¿qué hace? Desfosforila. Fosforila, exacto. Entonces no puede estar funcionando las dos al mismo tiempo, porque ni que la célula estuviera loca. Al mismo tiempo no va a estar funcionando. La regulación de la enzima bifuncional depende de qué? Depende de las ¿qué? Hormonas. De las hormonas. Si estamos en ayuno, tengo glucagón. Si estamos en ayuno, ya aquí tenemos la vía de señalización bien resumida, ¿verdad? Aquí ya se saltaron todo del 7TM, del transductor, ya nos han puesto a la adenilato ciclasa, que ¿qué es el adenilato ciclasa? El efector y es la enzima. Y se produce AMP cíclico a partir de ATP, la regulación de la PKA. PKA es la sinasa, y la sinasa entonces fosforila a la PFK2. Cuando la PFK2 está fosforilada, ella se encuentra como inactiva. ¿Lo vieron? Y cuando ella está inactiva, entonces disminuye la fructosa 2,6-bifosfato y por consiguiente disminuye ¿qué cosa? La velocidad o la activación de la fosfofructosinasa 1. Pero esto nosotros, ¿dónde lo vamos a destacar así, de esta forma? En las células hepáticas. ¿Por qué? Porque en las células hepáticas, si estamos en alimentación, ellas van a estar en glucólisis. ¿Se acuerdan que la glucólisis tiene las 10 enzimas? Pero si las células hepáticas están en ayuno, ¿cuál es la vía que predomina? No es la glucólisis, ¿es cuál? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis, correcto. Oiga, ¿y esto mismo pasa en, por ejemplo, en las células del cerebro? No. No. ¿Por qué? Porque las células del cerebro no se va a producir o no tienen la vía de la gluconeogénesis. Así que ellas que tienen siempre glucólisis. Por lo cual es importante que en el examen usted esté clarito de qué, de la vía metabólica y de en las células de qué tejido está ocurriendo esto. O sea, que en otras palabras, si yo le digo, oye, fulano González hizo tal cosa, no es suficiente que yo diga González, yo tengo que decir el nombre, porque González hay tanto. Es más, tengo que decir el primer nombre, el segundo nombre, el González y hasta el último apellido, ¿cierto? Entonces acá es lo mismo. Me hablan de la glucólisis, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De las células de dónde? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no solamente tenemos una fructosa 6-fosfato, tenemos muchísimas fructosa 6-fosfato. Estas van a seguir la vía de la glucólisis, pero hay otras que entonces son el sustrato de la PFK2. ¿Cuándo? Cuando estamos en alimentación y yo tengo insulina. Uno de los efectos de la insulina va a ser que se activan fosfatasas que desfosforilan a la PFK2. Así que si tengo insulina, la PFK2 tiene que estar desfosforilada y entonces está activa. Esta sería la forma que predomina durante la alimentación o el ayuno en células hepáticas. ¿Qué dicen ustedes? Alimentación. Alimentación. Y va a estar fosforilada a consecuencias de la llegada del glucagón, o sea, estamos hablando en el ayuno, y entonces tengo a la fosfatasa que va a estar pues activa. Y este metabolito estaría
disminuido. ¿Y cómo estaría la PFK1? Disminuida la actividad. Disminuida, exacto, y entonces se debe favorecer es la reacción que no es la contraria porque es catalizada por otra enzima que va hacia arriba, ¿no? Vamos hacia la formación de glucosa, no hacia la formación de piruvato. ¿Sí? Y estaríamos hablando principalmente de las células hepáticas. ¿Eso solamente pasa en las células hepáticas? No, eso también pasa en el riñón, solo que en este curso pues no destacamos tanto al riñón, pero eso pasa en el riñón. Entonces, bueno, no es nuestro el tema que destacamos en este momento, pero entonces usted puede ir, imagínese entonces en pacientes que tengan una alteración a nivel de los riñones, una falla renal. Si decimos falla renal, probable, es muy probable que todas las funciones del riñón pues están afectadas. Y lamentablemente en este momento vivimos tenemos muchos pacientes que tienen problemas renales. Es más, hay muchos que están en ciertas áreas. Entonces ahí que se necesita, bueno, no sé, se necesita como más estudios epidemiólogos que nos puedan decir cuál es ese factor de riesgo responsable de que tengamos tantos casos de pacientes con falla renal. Y lamentablemente, mire, el riñón es tan silencioso que muchas veces cuando nos damos cuenta es cuando ya vamos rumbo para la diálisis. Me dicen aquí que por qué se favorece más la glucólisis con la insulina. Recordemos que es la glucólisis hepática, ¿verdad? Recordemos que es la glucólisis hepática. Y eso va a estar pasando porque si yo tengo insulina en las células hepáticas, insulina que se une a su receptor y se producen, son muchos los eventos, muchas las enzimas que van a estar reguladas. Aquí no aparece así, pero sabemos que hay fosfatasas que se van a activar como resultado de que el mensaje que ha traído a la insulina, esta célula en particular la ha podido decodificar. Y esa fosfatasa es responsable de esta desfosforilación. Y cuando se desfosforila la PFK2, entonces ella queda como activa. La PFK2, cuando está fosforilada, está inactiva. La glucólisis disminuye. A pesar de que la PFK2 no es una enzima de la glucólisis, pero es muy importante en la regulación porque es la responsable de producir fructosa 2,6-fosfato, que es el metabolito que activa a la PFK1. ¿Y la PFK1 qué es? El mayor punto de regulación de la glucólisis. Así que la persona que hizo la pregunta, ¿así está bien? ¿O necesita algo más? ¿Ah? También me lo puedo aprender. ¿De qué forma? Con las hormonas. Insulina, ¿cómo está la glucólisis en células hepáticas si tengo aumento de insulina? ¿Me decían? Aumentado. Pues sí, aumentada. Si estoy en el ayuno, ¿cómo están las células hepáticas? Gluconeogénesis. Pero claro, sabemos que primero glucogenolisis. Glucogenolisis. Profe, pero a nivel de la célula muscular, cuando está la insulina, también aumenta la glucólisis, ¿no? Pues sí, O sea, tanto en el hígado como a nivel de las células musculares,
si se une a la insulina, aumenta también el proceso de glucólisis. Bueno, pero es que la célula muscular no tiene gluconeogénesis, así que siempre debe tener glucólisis. Solo que la célula muscular, su fuente de energía, ¿cuál es? Tiene los ácidos grasos y tiene también glucosa. ¿Sí? Entonces la célula muscular actúa un poco diferente porque la célula muscular almacena glucosa como glucógeno, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo hace? Lo hace cuando el músculo está en el reposo. ¿Cuándo lo libera? Lo libera cuando está en el ejercicio, no tanto de que está en ayuno o en alimentación, sino cuando está en ejercicio. Ok. Es más, el músculo es tan particular que, por ejemplo, los ácidos grasos que recibe, por ejemplo, digamos, un ácido graso que tenga 18 carbonos, los va a degradar a acetilcoenzima A. Si el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, y si recibe una cadena larga de 18 carbonos, oye, ¿cuántos acetilcoenzima A puede formar? ¿Cuántos? 18 carbonos y va a formar metabolitos de 2 carbonos. ¿Cuántos acetil puede formar? 26. ¿Cuántos dijiste? 9. 9. Porque 9 por 2, 18, ¿verdad? 9. Esa es la beta oxidación. ¿Ya estudiaron la beta oxidación en la clase? ¿De teoría? Bueno, esa es la beta oxidación. El músculo puede tener beta oxidación independientemente si está en el ayuno o alimentación. Sí, porque si está en la alimentación, el kilomicrón le lleva los ácidos grasos. Y si está en un ayuno, bueno, esos ácidos grasos le van a venir porque hay una lipólisis en las células del tejido adiposo. O sea que la célula muscular tiene acceso a los ácidos grasos. En cambio, el tejido hepático solamente hace beta oxidación en el ayuno. Y uno se cae, oye, pero ¿y uno por qué sí y el otro no? Bueno, porque la célula muscular no tiene receptores de glucagón. Y glucagón es la hormona del ayuno. Entonces al músculo no le interesa el cuento del ayuno. El músculo lo que le interesa es, oye, si hay que salir, imagínense si fuera así, oye, hay que salir corriendo. Ah, no, estamos en el ayuno, no funcionamos porque estamos en el ayuno. No se queme a uno, se muere uno, ¿verdad? O sea que todo en las células tiene un sentido y una razón de ser. Cuando uno al final, en el curso usted va estudiando metabolismo por metabolismo, poquito a poquito. Pero al final cuando uno va integrando todo, entonces se da cuenta que oye, la célula muscular no es perezosa, así como la profesora en un momento le dijo, oye, el músculo ahorra su glucógeno solo para él, porque como no tiene, ¿qué es lo que no tiene las células musculares? Que le permite que toda la glucosa que almacena como glucógeno sea solo para él. ¿Qué es lo que no tiene? La enzima. ¿Cuál? La glucosa fosfatasa. 6. Ajá, entonces suena como egoísta, ¿verdad? Cuando yo dije eso, oye, qué egoísta. ¡Ah! La célula muscular es mala. No, pero es que imagínense que cuando estamos en un ayuno y las células hepáticas tienen esa gluconeogénesis andando para producir glucosa para mandarla al cerebro, oye, pero si luego el corazón no funciona, entonces, y al corazón le decimos de maldad y que, oye, él es solo una bomba, pero si esa bomba no funciona, ¿circula la sangre? ¿Se va a mover la glucosa en sangre? No. No. Entonces, ¿para qué el otro produjo la glucosa si se va a quedar ahí? No hay como
cómo se mueva eso. Ah, por eso es que el músculo, sabiamente, no comparte su glucosa con nadie, porque es que él necesita tener energía. El músculo, especialmente los cardiocitos, ellos siempre tienen que estar trabajando. Ellos no toman vacaciones, ni días feriados, ni fiestas patrias, nada de esas cosas. Gracias a Dios, porque es que si donde entran en una huelga de aunque sea una hora, hasta ahí llegó la cosa, ¿verdad? Es muy bonito cuando uno al final puede integrarlo. Y también integra el último módulo. Es realmente algo muy bonito. Bueno, ¿en esta necesitan alguna explicación adicional? ¿O así está bien? Oiga, no está mal decir, siga, eche para atrás. Ah, la perita, no hay problema. Ah, es que no tengo mouse. Ah, sí, no tengo mouse. No traje mouse. Bueno, esta es la tercera enzima que regula la glucólisis, la piruvato sinasa. Y es interesante porque es la enzima número ¿cuánto? La 10ª. Ajá, y uno se queda y que, oye, pero ¿para qué van a regular a la última si ya es como que, cuidado se quema el pan, pero ya se quemó, ¿verdad? ¿Y quién la regula? Mire, la fructosa 1,6-bisfosfato es el metabolito del cual estábamos hablando hace un momento. No hablamos de la fructosa 2,6. Pero este metabolito, ¿cuál es? El producto de la reacción de la PFK1, ¿verdad? PFK1 es él. Y él es un efector alostérico positivo de la piruvato sinasa. Entonces, en la piruvato sinasa uno podría decir eso. ¿Por qué vamos a regular a la última? ¿Y cómo se regula? Bueno, con el glucagón en las células hepáticas, que sí tienen receptores para glucagón. El mensaje que lleva el glucagón es ¿cuál? Hay que fosforilar aquí a la piruvato sinasa. Pero después de todo esto, ¿no? Que ya lo hemos dicho varias veces. Y de esta forma, la piruvato sinasa deja de funcionar. Si decimos glucagón, estamos hablando del ayuno. ¿Qué importancia tiene en el ayuno que la piruvato sinasa esté inactiva? Disminuir la glucólisis, Ajá. Y favorecerla. gluconeogénesis. Y favorecer la gluconeogénesis en las células hepáticas, ¿verdad? En las células hepáticas. Muy bien. ¿Algo más sobre la glucólisis? Y tengo una pregunta, por favor, sobre el metabolismo del glucógeno. Del glucógeno, diga pues. Es en la parte, en la glucogenólisis, que se habla de una enzima ramificante. Yo quisiera saber si es una sola enzima que tiene doble actividad enzimática o son dos enzimas diferentes. En la glucógenólisis estamos hablando de la degradación del glucógeno, ¿verdad? Para liberar glucosa. Entonces ahí tenemos dos enzimas. Una que es la enzima que regula la vía. Esa se llama la glucógeno fosforilasa. Y la otra es la enzima desramificante, que tiene también su nombre científico, ¿no? Desramificante. Entonces la desramificante tiene dos actividades enzimáticas. O sea que es una sola, pero realiza dos funciones, así como me está diciendo. No son dos, es una sola proteína que realiza dos funciones. Entonces, o sea, de esa enzima, la desramificante, la función de transferencia sería transferir tres residuos de carbohidrato hacia una cadena más larga. Exacto. Y los une como alfa 1,4. Ajá. ¿Y para qué hace eso? Como para dejar una reserva. No. Para exponer el enlace alfa 1,6.
Luego viene la segunda actividad y es la que escinde el enlace alfa 1,6. ¿Por qué? Porque cuando decimos exponerlo es porque ese enlace alfa 1,6, que es el que causa la rama, tiene que poder ingresar al sitio catalítico de la enzima. Entonces, cuando el alfa 1,6 tiene unida más glucosa por alfa 1,4, entonces no es accesible al sitio catalítico y no ocurre esa escisión. Así que la enzima de ramificante primero escinde el enlace alfa 1,4 para dejar expuesto el 1,6 y transfiere esa secuencia de varias glucosas unidas por alfa 1,4 y la pega en una rama más larga. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Luego viene la segunda actividad enzimática y es la que escinde el enlace alfa 1,6. ¿Qué se produce cuando se escinde el enlace alfa 1,6? ¿Qué se produce? Una glucosa libre. Una glucosa libre. O sea que en todos los puntos donde la glucosa en el glucógeno esté unido por enlace alfa 1,6, se va a generar una glucosa libre. Pero al final eso es como muy poco, porque lo que más va a tener la glucosa son los enlaces alfa 1,4. Entonces, después que están todas como 1,4, entonces continúa la glucógeno fosforilasa escindiendo enlaces alfa 1,4 y ella escinde el enlace alfa 1,4 y además, ¿qué hace? Fosforila en la posición en el carbono número 1. 1. Correcto, 1. Ahora sí. Sí, gracias. Profesora, en esa misma, la transferasa es la enzima transglucosidasa. Sí, bueno, yo me lo aprendo así más fácil como la desramificante y la otra la ramificante. Ah, ok. Sí, porque tiene un nombre más largo. Entonces, es como menos memoria. Ah, ¿Verdad? ok. Entonces, la enzima desramificante es la transglucosidasa, que tiene la actividad transferasa y también la 1,6 glucosidasa. Exacto. Ah, Es la ok. que escinde el enlace alfa 1,6. Profesora. Y también, profesora, en la parte de los control de metabolismo del glucógeno, Ajá. sé que cuando hay glucógeno, entonces la PK se activa. A Esta ver, fosforila a la espérate. Dices que cuando tengo glucógeno, glucagón. glucagón, ya me sonaba rico, cuando tengo glucógeno. Ok, Glucagón. Entonces, sí, esta fosforila a la glucógeno fosforilasa sinasa, ajá, que queda activa, y esta entonces fosforila la glucógeno fosforilasa, que es la enzima regulada exacto, la exacto, degradación del exacto, glucógeno. Entonces, para revertir desfosforilarlo es la fosfoproteína fosfatasa 1. ajá. Esta Y misma esa es activada por efectos de insulina. insulina, ajá. Esta misma Ah, proteína es la que desfosforila a la sintasa también, la glucógeno sintasa, para activarla. sí, Ah, ok. por Ya. efectos de insulina. Y Eso. decimos glucagón, pero ahí estás hablando del glucagón en células musculares y hepática o en una y en otra, no. Solo en células hepáticas, porque Exacto. las musculares no tienen receptor para el glucógeno. Receptores para el glucagón. Excelente. Bien. Profesora, una pregunta. Ujú. Lo que es la piruvato-sinasa entonces tiene dos regulaciones, la fructosa 1,6-bifosfato y lo que es la hormonal por la insulina y el glucagón, ¿cierto? Cierto. Vale. Pero al final, eh, el que es por el efector alostérico, el 1,6
pues también depende de la regulación hormonal, ¿verdad? Porque para que él esté aumentado, se necesita que la enzima bifuncional, la PFK2, esté activa. Y la PFK2 estará activa cuando tenga insulina, ¿cierto? O sea, la regulación hormonal no es directa, porque no es de que la insulina se le unió, no, pero es la que al final manda todo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto ese metabolito? Ese es algo fantástico. ¿Cuánto la insulina, que es un péptido, mira que su estructura realmente no es nada como así sorprendente y que wow, qué maravilla, la forma tridimensional espectacular? No, no, simplemente tiene la insulina, enlace peptídico y tiene 3 puentes disulfuro, ya, no tiene nada del otro mundo. Pero sin embargo, realmente manda, ¿cierto? Cuando ese mensaje se descifra bien, la célula lo descifra bien, realmente manda, pone mucho orden. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién manda en la célula, verdad? ¿Quién manda en la célula? Las decisiones que se toman en la célula. ¿Quién dirige eso? Ahora imagínese que, por ejemplo, quizás esta noche usted va a invertir su par de horitas ahí estudiando y bueno, ya cenó, ya hizo digestión, o quizás, bueno, no ha comido todavía y la glucosa suya entonces está bajando, pero ahora, no sé, inventa y se come un dulce, se toma un vaso de soda Coca-Cola que tiene 30 gramos de glucosa por sí, o se toma 2, o no sé, toma café y vuelve y sube esa glucosa. Y ya está bajando y vuelve y come algo y vuelve y sube. Y vuelve y libera insulina. Y otra vez va bajando la cosa y otra vez. Interesante, ¿verdad? ¿Se ha puesto usted a pensar qué dirá la célula sobre eso? ¿Qué dirán las células beta? ¿Otra vez hay que liberar insulina? Oh, pero no se cansa. Y otra vez sigue ahí la insulina mandando más insulina y más insulina, más insulina. Bueno, y cuando uno estudia cómo lo hace sentado, no tiene mayor actividad física, el cerebro es el que está trabajando muy bien. A veces encontramos estudiantes que en este semestre, adivine qué, sería bueno saber qué deberíamos hacer nosotros, deberíamos pesarlos. Cuando empieza el semestre pesa tanto. Cuando finaliza el semestre, ¿cuánto pesa? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque yo creo que cada vez somos menos. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Miguel Torres, ¿tienes alguna pregunta? Ahora dirá Miguel, ay, ¿por qué yo?